Bien, vamos a darle un vistazo a los movimientos de la Tierra. Este es un tema que es importante porque más adelante nos va a servir toda esta información para poder entender cómo ha sido la evolución de la Tierra a través del tiempo. Como ya nosotros esto lo conocemos desde la escuela. En la escuela nos enseñan que la Tierra tiene varios movimientos. Generalmente nos enseñan el movimiento de rotación. El movimiento de rotación, que es el giro de la Tierra sobre su propio eje. O sea, la Tierra va girando. Un giro de la Tierra corresponde a un día, aproximadamente son 23 horas 56 minutos. Nosotros lo redondeamos a 24 horas. Nosotros trabajamos con 24 horas. Pero no son exactamente 24 horas, es un poco menos de 24 horas. Además depende de cómo se mida el día. Pero bueno, ya eso es un poco más complejo. Hay otro asunto que es muy importante y es que la Tierra no gira, digamos, su eje de rotación no es vertical. O sea, la Tierra no gira sobre su eje vertical, sino que está levemente inclinado el eje de rotación 23 grados. Aquí podemos ver un poco a qué me refiero, porque fíjense que, la Tierra está como un poquito inclinada hacia la izquierda, en este caso 23 grados. Y su eje de rotación, que es este, a partir de ahí la Tierra va girando hacia allá, en un movimiento que es contrario a las manecillas del reloj. Bien. Aquí podemos ver el segundo movimiento de la Tierra, que también lo conocemos desde la escuela. Vemos el Sol aquí, está ubicado sobre su propio eje. Perdón, está ubicado sobre uno de los focos de esta elipse. Sí, aquí podemos ver que está ligeramente a la derecha, no está en toda la mitad, sino que está ligeramente a la derecha, porque es uno de los focos de la elipse, de esta gran elipse. La Tierra entonces gira alrededor del Sol, en un movimiento contrario al de las manecillas del reloj. Y un giro de la Tierra equivale a 365.25 días. O sea, 365 días y un cuarto de día, aproximadamente. Hay algo importante y es que el hecho de que la Tierra esté inclinada 23 grados sobre su eje hace que la radiación solar le llegue más, digamos, a esta parte de acá. Entonces, como la Tierra está inclinada, cuando la Tierra está en este punto, le llega más radiación al polo sur. Pero cuando está en este punto de acá, que es el más cercano al Sol, la Tierra sigue inclinada a los mismos 23 grados acá, pero aquí la radiación solar le da más de lleno al hemisferio norte. Eso es lo que determina las estaciones. Por eso es que las estaciones, cuando la Tierra va girando en este punto que está más cercana al Sol, es en el hemisferio norte donde da mayor radiación. Entonces, ahí estamos en verano en el hemisferio norte y en invierno en el hemisferio sur. En este caso, debe haber más frío en esta zona de acá porque los rayos no llegan tan de frente. Pero en 6 meses después, cuando la Tierra esté en este punto más alejado, vamos a ver que la radiación le llega más de lleno al polo sur y en este caso menos al polo norte. Entonces, en este caso, el polo norte está en invierno y el polo sur está en verano. Cuando está aquí en este punto, en estos puntos intermedios, es el lugar donde ocurren los equinoccios. El equinoccio de invierno, el equinoccio de otoño y el equinoccio de primavera. Y a estos movimientos y a estas posiciones acá se les llama solsticios, ¿cierto? La distancia, esta distancia de aquí a este punto de la Tierra es lo que se conoce como el perihelio y esto se conoce como el afelio. Bien.
Eh, a nosotros generalmente nos cuentan acerca de esos dos movimientos, rotación y traslación, pero la Tierra tiene muchos más movimientos. Hay otro movimiento que se conoce como el movimiento de precesión de los equinoccios. Este es más complicado y además no es un movimiento que es perceptible por nosotros, no es fácil de percibir, es bastante difícil de percibir. Y es lo siguiente, sabemos que la Tierra está inclinada aproximadamente 23 grados. O sea, este es el eje, en este momento, este es el eje de inclinación de la Tierra. Sabemos que la Tierra gira en un movimiento contrario al de las manecillas del reloj. Eso quiere decir, este es un movimiento que se conoce como levógiro. Bien, la Tierra va girando así. Este eje actualmente apunta a la estrella polar. Actualmente el polo norte, digamos este eje de acá, si nosotros proyectáramos esta línea, llegamos a la estrella polar, una estrella que se conoce como Polaris. La llamaron estrella polar precisamente porque está en el polo, ¿cierto? Está en el polo norte, apunta, digamos, a esa estrella. Si yo estoy parado en cualquier parte de la Tierra en este momento, esta estrella no se me va a mover de ese punto. Y por eso es que es muy útil para la navegación, porque siempre es una estrella fija, mientras que las estrellas que están en otros lados se van a mover en la medida que la Tierra va rotando. Dependiendo de la hora, voy a ver la estrella o no la voy a ver. En cambio, las estrellas como la estrella polar, si estoy en el hemisferio norte, siempre la voy a ver. Y la voy a ver prácticamente en el mismo punto siempre. Entonces, esa es la ventaja de la estrella polar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que este eje de rotación de la Tierra no siempre está en este punto, sino que va girando. O sea, ese eje de rotación hoy está apuntando hacia Polaris, pero mañana ya va a ir cambiando y va a ir venir rotando en este sentido, en el mismo sentido de las manecillas del reloj, va a ir girando. Un giro de este eje de rotación dura 26.000 años. Eso es una cantidad de tiempo muy grande. O sea, la historia de la humanidad comenzó hace 5.000 años. En el año 3000 antes de Cristo, cuando empezó la historia, el eje de rotación de la Tierra apuntaba a una estrella que se llama Tubán, hacia esa estrella. Dentro de 14.000 años, el eje de rotación va a haber dado la vuelta hasta este punto y vamos a estar apuntando, digamos, el eje de rotación va a estar apuntando hacia la estrella Vega dentro de 14.000 años. Y luego vamos a volver a estar apuntando hacia Polaris 26.000 años después. Ese es el periodo de precesión de los equinoccios. Es otro de los movimientos de la Tierra. Ese giro, que es aproximadamente de 25.776 años, lo que hace, lo que causa, si aquí veíamos que el eje de rotación de la Tierra es el que causa las estaciones, quiere decir que las estaciones no van a ser así siempre y que no han sido siempre así, sino que a través de la historia de la Tierra las estaciones han venido cambiando. O sea, el verano ya no va a ser en julio, por allá cuando estemos apuntando a Vega, el verano no va a ser en julio en el hemisferio norte, sino que va a ser invierno, y al contrario, en el hemisferio sur. Entonces, fíjense que esto es algo interesante. ¿Por qué estoy trayendo a colación este tema de la precesión de los equinoccios? Porque es importante conocer que este movimiento existe para poder entender algunos fenómenos que se fueron dando a través de los millones de años por los que fue pasando la Tierra. Fíjense que cada 25.000 años, cada 26.000 años aproximadamente, da una vuelta este rotación de la Tierra. Pero, aparte de eso, hay otro movimiento que se llama nutación. Y es que ese ángulo que siempre hemos dicho aquí que es de 23 grados, en realidad pues es de 23 grados 26 minutos en este momento, pero es un límite que puede estar cambiando con cierta frecuencia. Porque fíjense que lo que ocurre acá en este movimiento de nutación
es que el eje de rotación de la Tierra varía entre 22.1 grados y 24.5 grados aproximadamente. Actualmente estamos en 23, o sea que estamos por aquí como en la mitad. Pero hay entonces como una especie de bamboleo. Ese bamboleo produce un efecto como este. Produce un efecto como este en el periodo de precesión de la Tierra. O sea que no es completamente redondito, sino que es como oscilatorio. Entonces, lo que vemos acá es que realmente este movimiento de precesión de los equinoccios que aquí aparece como redondito, realmente es como así, va tambaleando, se va bamboleando. Y se cree que eso se debe a la fuerza de la gravitación que ejerce la Luna sobre la Tierra, que es capaz de cambiar los ángulos de rotación, los ángulos de inclinación de ese eje. Entonces, la nutación es otro de los movimientos de la Tierra. Sin embargo, también los científicos, los astrónomos se han dado cuenta y los geólogos de que a veces hay movimientos telúricos, hay temblores o hay algunos movimientos al interior de la Tierra que causan una ligera desviación en ese eje. Por lo general se cree que o se ha medido una oscilación entre 22.1 grados y 24.5 grados cada 18.6 años. Pero eso no es tan preciso debido a esos movimientos eventuales, a esos bamboleos eventuales que va teniendo el eje de rotación de la Tierra. Hay otro movimiento que se llama la precesión del perihelio. Recuerden que el Sol se ubica en uno de los focos de la elipse. Obviamente esta elipse está un poquito exagerada porque recuerden que esto realmente no es tan elíptico, sino que es casi redondo. Es una elipse muy, muy cercana a la redondez perfecta, muy cercana, pero no es redondez perfecta. El foco que queda libre, es el que va girando, como se muestra acá, que la órbita de la Tierra no siempre va por las mismas partes, sino que va cambiando ligeramente. Y un giro completo de esa órbita se da cada 34 millones de años aproximadamente. Ese es el movimiento de precesión del perihelio. Es un quinto movimiento ya de la Tierra, ¿no? Y pues finalmente podemos hablar de otra serie de bamboleos parecidos al de nutación que van ocurriendo sobre la Tierra y del cual se desconocen las causas. De todas maneras, esto es el sistema solar y la Tierra y todo eso son un sistema muy complejo, donde todos los cuerpos ejercen fuerza gravitacional sobre los otros. No solamente el Sol ejerce sobre la Tierra y la Luna, sino que la Luna también ejerce movimiento sobre la Tierra. Júpiter, Saturno y todos los otros objetos también ejercen fuerzas gravitacionales que combinadas todas hacen que la Tierra se mueva de cierta manera que es muy compleja de predecir porque hay demasiadas variables en esa ecuación. La Luna, como les decía, además del movimiento de nutación que ejerce sobre el eje de rotación de la Tierra, también ejerce unas fuerzas de marea sobre la parte líquida que está en la Tierra. ¿Qué partes líquidas tiene la Tierra? El mar, los mares en general, el agua que está sobre la Tierra, pues que forma los mares y los océanos, está sometido a las fuerzas de marea de la Luna, es decir, la fuerza gravitacional de la Luna ejerce una fuerza, no es que ejerza una fuerza mayor, sino que los líquidos, por ser más maleables, son susceptibles de deformarse más que los sólidos. Entonces, esa deformación de los líquidos causada por la Luna, por la gravitación lunar, es lo que produce las fuerzas de marea y es lo que hace que en ciertas partes de la Tierra el mar suba de nivel en unas cuantas horas o baje de nivel en unas cuantas horas. Hay partes, por ejemplo, hay masas de agua donde no se presentan mareas porque no son lo suficientemente grandes. En ciertos golfos, que son entradas de agua a los continentes, en ciertos golfos, si son pequeños, no se producen fuerzas de marea porque no llega a ser suficiente. Hay un segundo conjunto de líquidos
que se ve afectado por las fuerzas de marea, y es que al interior de la Tierra existe una parte que está líquida, que es, digamos, material líquido, por lo menos eh, que es muy maleable y también se ve afectado por las fuerzas de marea de la Luna. Es decir, que esos líquidos al interior de la Tierra pueden ser responsables eventualmente de algún movimiento telúrico o de algún movimiento al interior de esos líquidos de la Tierra. Entonces, son esos dos movimientos que pueden ser causados por la luna, por las fuerzas de marea de la Luna, que es el cuerpo que está más cercano a la Tierra. Generalmente, la fuerza de marea del Sol hacia la Tierra no es tan fuerte porque está demasiado lejos. Entonces, ya los cuerpos que son muy lejanos tienen efectos de marea tan bajitos sobre la Tierra que prácticamente son imperceptibles. Y finalmente, pues el Sol se está moviendo también. Entonces, todos estos movimientos que hemos visto van en conjunto con el movimiento del Sol alrededor del agujero negro de la Vía Láctea, que da una vuelta cada 230 millones de años aproximadamente. La velocidad del Sol es aproximadamente de 216 kilómetros por segundo. A esa velocidad nos demoramos 230 millones de años para darle la vuelta al agujero negro que está en el centro de la galaxia. Entonces, fíjense lo interesante que es el universo. Aquí solamente estamos viendo algunas pequeñas cosas de la Tierra, de lo que ocurre con los movimientos de la Tierra, del sistema solar y cómo este sistema solar gira alrededor de nuestra Vía Láctea en un momento dado. O sea, son una cantidad de movimientos. Y los estamos estudiando es porque, si se dan cuenta, eventualmente todos estos movimientos tienen que ver con los cambios de clima, con la evolución, con las extinciones masivas que se pudieron haber dado a través de la historia de la Tierra, etc. Entonces, todo esto lo vamos a conectar más adelante con nuestra exposición de los diferentes periodos geológicos por los que pasó la Tierra.